Sobre Latinoamérica, y para ir cerrando, no solo sobre el mercado accionario, ¿no? de empresas en América Latina, ¿cómo ves el mercado de los commodities en la región? Bueno, vamos por partes. Empecemos con los commodities y vamos a Latinoamérica, que es mucho más que commodities, porque ahí también hay que hablar de cambio político para mejor. En cuanto a los commodities, este es un momento de incertidumbre, porque si el mundo va a desacelerar fuerte, los commodities lo expresan, y qué mejor que el petróleo para expresarlo, y lo estamos viendo. Pero fíjate que apenas reculó Trump, el cobre creo que recuperó 10%. El oro ni que hablar, porque como todo esto va a implicar menos crecimiento en países que tienen más deuda, el inversor se protege en el oro, que es una cuasimoneda como el Bitcoin. ¿Y quién exporta oro? Bueno, exporta Perú. ¿Quién exporta cobre? Chile y Perú también. Entonces, la soja está en niveles bajos, pero inclusive Europa, cuyo euro se apreció, los commodities en dólares le sale más barato. Y desde que empezó el año, los commodities están prácticamente, si uno toma el CRI, el índice commodity, al mismo nivel. Entonces, no es que yo espere una recuperación grande de los commodities, pero tampoco espero una caída mucho mayor. Primero porque Trump está reculando, y después porque, como te decía, el dólar se está depreciando y los commodities se miden en dólares. Ahora hablemos de Latinoamérica, que es mucho más que los commodities. Los commodities sí son una de las fortalezas de Latinoamérica, inclusive un país como Brasil, que en los últimos 2 años ha hecho las cosas mal desde lo económico, ha seguido creciendo gracias a la gran superávit de balanza comercial por todo lo que ha crecido. Entonces, a eso le agregaría 2 ventajas más. Una es geopolítica. Estamos lejos de la zona de conflicto. Y eso es una ventaja. Me parece que hay una oportunidad para reflotar el Mercosur, que lleva 40 años dormido. Y porque los franceses, el lobby francés, por la baja productividad agrícola, no quiere un acuerdo. Pero claro, antes le vendían a los americanos y ahora se encuentran con que está complicado Estados Unidos. Entonces ahí empieza a haber una apertura de los europeos con noviantes, ideal para un acuerdo, donde por ahí las 2 partes tengan que ceder, pero si llegan a un acuerdo, que me parece sería muy beneficioso para ambas partes, es ideal. Imagínate, América Latina abriéndose un mercado de 440 millones de personas. Y lo último es el cambio político. Venimos de unos años donde Colombia, Brasil, México, gobiernos que no han sido muy amigables con el mercado. Sin embargo, algo está cambiando. La elección de Milei hace 1 año y medio, y el domingo pasado tuvimos elecciones en Ecuador. Fue reelegido Noboa. Y Noboa es un empresario de centro derecha, y fue reelegido. Y ahora tenemos en noviembre elecciones presidenciales en Chile, y todas las encuestas muestran un gran crecimiento de la centro derecha. Y a diferencia de lo que venía pasando últimamente en la región, que cuando el voto pasaba y salía de la izquierda, ahora lo que estamos viendo es que más que irse a la derecha, se va a la centro derecha, ¿no? Chile probó el experimento de cambiar la Constitución, se dieron cuenta que al final los perjudicaba y no fue aprobado. Inclusive este gobierno de Boric aprobó hace pocos meses una reforma previsional bastante lógica, y ahora se vienen elecciones en Chile en noviembre, y todos los sondeos muestran que gana la centroderecha, posiblemente Evelyn Matei. Tenemos elecciones en Perú el año que viene, en Colombia el año que viene y en Brasil a fin del año que viene. Todas las encuestas muestran la centroderecha ganando. Así que me parece que es una época interesante y ya se empieza a reflejar en la bolsa. En estos días, si uno mira, obviamente que con lo que pasó en Estados Unidos, acciones como Amazon cayeron fuerte y ahora se recuperaron. Mercado Libre cayó fuerte y también se recuperó. Ahora, si haces un comparativo de las dos, se recuperó mucho más Mercado Libre que Amazon. A mí me parece que el inversor global, como te decía al principio, no es que va a dejar de invertir en Estados Unidos.
pero no va a poner el 75% de su plata ahí. Y eso genera una oportunidad. Además, los mercados en Latinoamérica son mucho más chicos. Así que no te voy a decir que con pocas monedas los hace subir, pero en términos relativos veo ahí la oportunidad. Y ese es un trabajo de lo que se llama en la jerga el bottom-up. Hay que ponerse los cortos y empezar a analizar las empresas y pensar en el mediano plazo, no estar leyendo el diario de si Trump acordó con China o no. ¿No? Warren Buffett, ¿no? Hay que seguir el método disciplinado, ¿no? Que creo que es el que seguía Bessent, que fue muy exitoso administrando portafolios antes de tomar este puesto en el gobierno, de encontrar empresas que con un muy buen futuro, con buena generación de caja, y comprarlos ahora, que es cuando hay pánico, ¿no? Y me parece que no es casual que Mercado Libre recuperó tan rápido, es una señal no solo de la compañía, sino del potencial que tiene la región.